Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Melanie Silvestre. Es siempre un placer para mí compartir este espacio con ustedes, en contacto con el cielo. Y hoy vamos a tocar un tema relacionado con la niñez de Jesús y vamos a traerlo a nuestra vida actual. Es un gusto presentar este tema en compañía de mi hermano Alberti Guerrero. Muy bienvenido, Alberti. Gracias. Estamos aquí y bienvenidos también todos y todas aquellos que nos escuchan. Para mí es un placer, siempre un placer estar aquí en esta plataforma para hablar de nuestro Rey, para hablar de Jesús, para hablar de su palabra, y de verdad que aprendemos mucho. Yo sé que el público está aprendiendo y que todo esto es para edificación de los demás. Muy agradecido. Así es. Bueno, Alberti, vamos a comenzar con este tema tan maravilloso. Hablando de la niñez de Jesús, tú sabes que no hay mucha información sobre ellos, porque resulta que en los libros canónicos, que es en los libros que son inspirados, como los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es que se habla de la vida de Jesús. Pero aparecen otros libros, que son los libros apócrifos. Esos libros no son inspirados. Y ahí aparecen muchísimas historias, películas, tantas cosas. Pero para poder llevar un mensaje directo, un mensaje claro, vamos a hablar sobre lo que dice nada más en la Biblia. ¿Qué te parece? Dice aquí. Así es, eso es lo más importante. Exacto, dice aquí sobre la niñez de Jesús. En Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Oye eso, antes de él haber nacido, ya él tenía un nombre. Qué maravilloso. Pero aquí también nos habla de una fiesta. ¿Tú tienes conocimiento sobre esa fiesta? Una fiesta que ellos iban todos los años. Sí, esa fiesta, María y José, sus padres, pues hacían esa peregrinación de donde vivían hasta Jerusalén. Eso era todos los años. Vemos aquí que para esta fiesta de la Pascua lo llevaban, y él tenía ya una edad de 12 años. Vemos aquí que en su primera fiesta de preparación para ese evento tan importante, sería ya para la edad de 13 años, cuando los niños judíos conmemoraban y hacían estos arreglos, porque ya pasaban de ser ya de niño a la adultez, y se hacían todo esto todos los años. ¿Verdad que es importante saber y conocer sobre estas historias de Jesús? Es muy lindo, a pesar de que no haya mucha documentación sobre él en su niñez, pero lo poco que hay nos deja dicho tantas cosas importantes, Melanie, de su niñez, que es un ejemplo no solamente para los niños, sino para los adultos, porque hay algo más adelante por ahí que tú vas a mencionar, que cómo debe de ser la persona ya adulta, en qué condiciones debe de estar y presentar para poder entrar. Vamos a seguir estudiando. Sí, aquí tenemos en Lucas 2, aquí vemos también que nos habla de esto. Dice en el versículo 43, nos dice que al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres, José y María, lo supieran. Imagínate la preocupación que ellos tenían como padres. Entonces, lo andaban buscando. Dice que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Imagínate eso. Sí. Entonces, cuando ella le dice: pero mi hijo, ¿por qué no has hecho esto? Yo me imagino a María cómo fue: pero Dios mío, gloria a Dios que lo encontré. Y fue y se le acercó: pero ¿por qué no hiciste esto? Dice aquí en el versículo 49, entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en medio de los negocios de mi padre me es necesario estar? Imagínate esto. Luego se fueron a su casa y se fueron tranquilos. Y vemos, Melanie, que fíjate que el niño no estaba de reverde, ni estaba haciendo nada malo, ni se había alejado de sus padres porque era un niño
desobediente, no. Fíjate, él estaba en los negocios de su padre. Se había estado ahí con los maestros de la ley, en el templo, y que ellos estaban, dice aquí en sus palabras, que estaban maravillados de tanta sabiduría, de tanto conocimiento a esa edad. Pero lo que ellos no sabían era que ese era un niño que había nacido para salvarnos de todos los pecados del mundo. Gloria y que a Dios. por ese niño estaba preparándose, ser un niño dotado de sabiduría, como dice en su palabra. De verdad que es hermoso conocer de Jesús. Muy bonito, muy bonito. Ojalá nosotros conocer más. Pena que solamente conocemos un poquito. Porque desde ahí la historia da un salto a cuando él tenía 30 años. Sí. Imagínate, Alberti. Nosotros nos quedamos con más deseos de saber de la vida de él. Pero es maravilloso. Dice también que cómo trataba Jesús a los niños, qué pasaba, o sea, cuál era la relación que él tenía con los niños, en qué punto de vista los tenía él, cómo los veía. Dice que Jesús nunca rechazó a un niño. No. Dice que él no hace acepción de personas. Por más insignificante que sea la persona, Jesús lo mira como la niña de sus ojos. Así es. Pero aquí tenemos una parte muy importante en Mateo 18. ¿Oh, sí? Mateo 18 es una parte muy importante que habla de cómo Jesús quiere que nosotros tratemos a los niños. ¿Qué tal si lo podemos leer para que los que y los que están escuchando puedan seguir aprendiendo de la palabra? Pues vamos a darle lectura. Sabemos que está allá en Mateo 18, del 1 al 5. Vamos a leer. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Fíjate qué hermosas palabras. Qué lindo, qué lindo. A todos ellos ahí, cuando puso como modelo a este niño, diciéndole: miren, como él, como un niño así es que ustedes deben de ser para poder entrar. Y que fíjate qué palabras tan hermosas dice aquí, como me gustó mucho el versículo 5: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Es decir, lo empático que es Jesús. Mira cómo Jesús mostró esa empatía, ese amor, ese cariño, y dándole a conocer a los demás que como ellos debemos de ser. Sí, entonces vemos que para entrar al reino de los cielos debemos tener cualidades como niños. ¿Y cuáles son esas cualidades? ¿Cuáles cualidades son las que tienen los niños que nosotros también tenemos que tener? Así es, y son muchas cualidades, son varias, en las cuales debemos de practicar para que podamos acercarnos a ser como niños. Es la obediencia, la inocencia, ese amor, ese cariño que tienen ellos, esa dependencia que tienen los niños. Los niños no tienen rencor, los niños no sienten odio. Entonces, fíjate cómo son ellos. Si nos observamos detalladamente, nosotros podemos decir: wow, pero los niños, aunque tú le hables fuerte o le corrijas, ellos siguen siempre al lado tuyo y van y te abrazan. Todo el tiempo. Es algo maravilloso porque ellos mismos nos dan ejemplo a nosotros de que no podemos guardar rencor. Aunque tú lo castigues, imagínate tú que tienes niños, tú lo castigas y ellos siguen igual contigo, más amoroso, vienen donde ti. Entonces es algo como algo divino. El ser un niño, esa es la mentalidad, esa es la forma que debemos tener para nosotros poder seguir ascendiendo, porque si no somos como niños, wow, divino. Así es. Y también el niño es humilde, es inocente, no tiene orgullo, no tiene malicia. Así es. Están abiertos para aprender, dependen de nosotros. Y así nosotros, es. ¿Cuál es la reacción que debemos tener? A veces nosotros como padres queremos imponerle al niño cierto comportamiento que creemos nosotros
que estamos en lo correcto. Cuando un niño desde pequeño, o sea, debemos respetar al niño para que pueda tener un desarrollo correcto. Por ejemplo, cuando yo tenía, en mi tiempo que yo estaba criando mis hijos, uno de ellos le gustaba mucho bregar mucho como con lapicitos y cositas y hacía casitas, dibujaba casitas y yo decía, ay Dios mío, ¿será que este muchacho va a ser un arquitecto? Entonces, un día le digo yo a él, mira, tú vas a ser un arquitecto. Y él no sabía lo que era eso. Y yo le dije, son la gente que hacen casas y todo eso. ¿Te gusta hacer casa? Me decía, sí. Y yo le dije, pues tú vas a ser un arquitecto. Pues así mismo fue. El muchacho estudió arquitectura. O sea, muy contenta yo, pero no se lo impuse, pero sí lo ayudé. Porque nosotros estamos... Exacto, estamos aquí solamente para ser guías de los niños, ayudarles, tú sabes, empujarlo a lo que ellos quieren. No imponerle, por ejemplo, como hacemos algunos que decimos, yo quisiera que este niño sea un doctor, un abogado. ¿Por qué? Tienen que ser doctores o abogados. Y entonces los demás, no hay más ocupaciones. Entonces, imagínate que uno de tus niños, tú le digas, yo quiero que tú seas doctor. Y si el muchacho le tiene fobia a la sangre, imagínate, entonces, ¿qué tú debes hacer? Dejarlo, ¿verdad? Que haga lo que él crea. Melanie, y algo muy importante que se me ocurre en este momento para compartir con todos, ya oyéndote hablar de que como madre lo ayudaste o lo impulsaste a que estudie algo que se relacionaba con aquello que él estaba manipulando y que estaba dando a demostrar habilidades. Exacto. Como madre, ¿qué tú puedes opinar o qué puedes decir María, como madre de Jesús, como cuando ella lo tuvo, cómo lo recibió, cómo lo veía crecer, lleno, como dicen sus palabras, lleno de sabiduría y gracia y de conocimiento? ¿Qué tú puedes decir con respecto a María? Bueno, mira, como mujer, yo puedo decir que María para mí es una persona que siempre yo le he tenido como alguien especial, porque es que ella, con su acción de aceptar, siendo casi una niña, de aceptar en su vientre a Jesús, wow, es algo divino. O sea, se ve que ella estaba llena del Espíritu Santo, las cualidades de mujer, de ser humano que era. Qué mujer tan grandiosa que se ganó ese privilegio, porque eso es un privilegio grandísimo. Bueno, el tener hijos es muy privilegiado para nosotras las mujeres, pero tener al Hijo de Dios, a Jesús, extraordinario. Me quito el sombrero. De verdad que sí, yo admiro mucho a María. Sí. ¿Y tú la admiras? Claro que sí, es muy importante recordar que María fue una madre biológica de Jesús, fue la madre biológica que lo tuvo en su vientre, y que José fue el padre adoptivo de él. Y vemos aquí que como padre adoptivo también cumplió una función importante, porque él la cuidaba, él la protegía y fue encomendado. Incluso el ángel también habló con él sobre Jesús y que no temiera, que no tema, porque era el Hijo de Dios. Y entonces él asumió el rol de un padre biológico, aunque no lo fuese. Entonces vemos que María fue una madre ejemplar y de verdad digna de admirar. Todos la admiramos porque en esta historia jugó un papel muy importante. De verdad que María y José hicieron como un enlace bien bonito, porque imagínate, José, que no tenía hijos todavía, o sea, no tenía esa relación con María que él quería, y cuando se enteró de esto y aún así la aceptó. Mire, dice muchas cosas bonitas de él, porque él era el guardián, era el guía, él era el protector. Él llevaba a María para donde sea, donde quiera, cuidando a Jesús, cuidándolo. Y además, llevándose del ángel. Porque el ángel se le presentaba a él en sueño y él pues le creía. Qué bueno, le decía, no temas, haz esto, haz lo otro. Bueno, y en fin, José y María nos han dejado a nosotros una enseñanza muy bonita. Porque nosotros como padres debemos ser los guías de nuestros hijos.
no los verdugos, no los que tenemos la correa para darles, sino para educarlos, para enseñarles, para disciplinarlos, pero también guiarlos por el buen camino. Así es. A mí me gusta mucho este tema, me gusta mucho de la manera que la niñez de Jesús se desarrolló, aunque uno quiere saber más. Sí, así es, y que muchas madres están muy identificadas también con este tema tan bonito y hermoso de cómo ver esta mujer que fue escogida por Dios, y ver esta mujer cómo se dedicó a guiarlo, a criarlo, ¿verdad?, en el camino correcto, y que ella, dice la palabra, que ella guardaba todo eso en su corazón. Vemos lo bonito que es esa familia, una familia ejemplar y ejemplo para todos. De verdad que es muy interesante. Y nos ayuda a nosotros, nos da pauta cómo debemos nosotros tratar el niño. Tú sabes, Alberti, que yo veo que hoy en día a los niños no se les instruye mucho de la palabra de Dios. Yo veo muchas familias que tienen sus niños, no lo llevan a la iglesia, no le enseñan la Biblia, pero si no lo llevan a la iglesia, por lo menos abre la Biblia con ellos, enséñales. Hazle historia de la Biblia, porque en la Biblia está llena de historias. Entonces, es algo que nosotros debemos hacer, tú sabes, porque imagínate, si uno no hace eso, ¿dónde va a llegar la humanidad? Así es, y que los niños serán en el futuro lo que hoy los padres puedan sembrar en ellos. Y sabemos que educarlo en valores, y que el principal valor debe de ser los cristianos a través de la palabra, enseñarles las historias bíblicas y educarlos en base a esa creencia que es creer y seguir los pasos de Jesús. Y ese es uno de los temas importantes que los niños deben de comenzar a aprender sobre la vida de Jesús cuando niños, y que ellos puedan escuchar cómo fue ese niño, cómo aprendía, cómo interactuaba, cómo estaba lleno de sabiduría y gracia y conocimiento. Y eso es como vamos a decirlo, es un ejemplo a seguir. Ellos deben de sentirse satisfechos y orgullosos de poder imitar a ese niño. Sí, la humanidad tiene que ir cambiando y entrando a Jesús en sus hogares, porque de verdad que esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia en este mundo, que sabemos que este mundo necesita de Dios, necesita de tener una guía que es nuestro Padre, una guía que es Jesús, porque dice en su palabra que nadie va al Padre si no es por su Hijo Jesús. Entonces debemos de tomar en cuenta eso. Y si el mundo atendiera a estos llamados que se hacen, de ir y buscar el Evangelio, de aprender de su palabra, yo creo que todo mejoraría. Así mismo. Gracias, Alberti. Gracias por estar aquí. Te agradezco mucho. Gracias. Por este tiempo. Nos despedimos de ustedes y les agradecemos que nos hayan acompañado. Que este tema sobre la niñez de Jesús sea de edificación para todos y que lo podamos compartir para que sea de bendición para otros. Les acompañó Alberti Guerrero y Melanie Silvestre. Será hasta el próximo programa, Dios mediante. Muchas bendiciones.